y allí estuve temporadas largas. No teníamos ni luz en casa, íbamos con candiles de aceite y había un agujerito en la habitación donde comunicábamos con el corral para hacer nuestras necesidades. Todo muy precario, pero yo lo veo muy idílico. Me acuerdo con muy romántico todo. Y me acuerdo que íbamos a pasear con las mozas del pueblo, pero ellas iban delante a unos 20 o 30 metros y los mozos íbamos detrás. No podíamos ir juntos porque nos caneaban. Salía la abuela, ¿no? Sí, Salía la abuela con la y vara. en la plaza principal nos tumbábamos en el asfalto, en el suelo, porque no habían ni coches, y mirábamos las estrellas. Y allí empecé a plantearme muchas cosas sobre el universo, sobre todo. ¿Qué pregunta es la que tienes que todavía no has resuelto y te trae de cabeza? Pregunta yo. Sí. No, hoy no tengo, no tengo nada que me traiga de cabeza. Voy aprendiendo, sigo aprendiendo, me doy cuenta que me queda mucho por aprender, pero está bien. Como todo lo que he aprendido, lo que he hecho, me ha ido muy bien. ¿Y qué Es es que el...? Sí, sí, perdón. las personas que estamos soportando un poco la incertidumbre, como que estamos causando menos lío que las personas que te dicen, no, esto es así, esto es asá, ¿no? Que no, tenemos curiosidad, nos gusta estudiar, pero a la misma vez eso de admitir un poco el acercarse a la verdad, pero sentirse de que no la poseemos, es algo también que yo lo veo como muy sincero y que en el fondo esa sinceridad es importante, ¿no? El admitir hasta dónde Sí, sabemos, sí. hasta dónde no sabemos. Lo que sí es verdad es que cuando uno mira las estrellas, a veces se puede poner la mente de una manera que puede dar hasta vértigo, de ver las lucecitas en el espacio oscuro, ¿no? Yo era un Claro. personaje extraño, era muy solitario, no tenía mucha relación con nadie y yo me encerraba tenía una habitación llena de libros de ciencias y yo me encerraba allí dentro y allí hacía mis cosas. Me construí mi primer telescopio, creo que fue a los 9 años, me construí un Y telescopio yo, y yo, y yo. Qué coincidencia. y, y después un microscopio también, me lo Y construí yo solo, yo. Unos con el cuantos. culo con un culo de vaso y cogía las gotitas de agua de las charcas para ver los paramecios, las vorticelas y todos los bichos que estaban en el agua. Vaya tela. Tengo un vídeo del último microscopio que me hice, que le acoplé una cámara, una web, Ujú. la 370 de Logitech, y eso, y lo hice con láser. La Caray. luz ya la alumbraba con láser. Sí, láser rojo, láser verde, y eso Sí, sí. es lo que es, porque el límite de la óptica es ese, Claro. no hay más. Bueno, Yo el tenía los bichos, electrónico. yo tenía los bichos y así los podía ver mejor, porque si no, habían muchos que eran transparentes y no los podías ver. Y al Eh, eh, teñirlos quedaban, no, no, yo son en vivo, en una claro, gota, en vivo. en una gota. Claro, pero con el láser no lo quemo ni evaporo el agua. Claro. Claro, por eso A mí con la dije, luz se me evaporaba la gota y al claro, momento pues tenía que ir poniendo más gotitas de agua. no, tengo yo el vídeo ahí, igual lo subo, igual Muy lo bien. subo, de cuando hacía vídeos, qué curioso. Y la maravilla de los telescopios, te ha hecho con espejo, los refractarios.
Los refractarios, sí. Tengo uno bastante grande que me compré y es refractario. Es un juego de espejos que todavía lo tengo que afinar. Tengo que ir a la agrupación de astronómica de Sabadell, que allí te los afinan. Sí, sí, sí. De allí es socio un hermano mío. Sí, sí. Ujú. Pues yo tenía el último que era de 150. Estaba bastante bien. Pues me lo regaló el dueño de una óptica. Bueno, hicimos un trueque. Yo le apañé un escáner. Le gustaba Vale, chafardear los teléfonos móviles al vale. amigo. Y en aquella época era el primero G, segundo G, pues las frecuencias Ya. estaban hasta 1400 y pico, 1,4 gigahercios. Entonces la banda de los 800 megahercios, ahí iban todos los Ujú. móviles. Y yo con esto había escuchado, entonces estaba destinado en Matadepera los últimos 10 años. Estuve allí de Ajá. comandante puesto unos años. Y entonces oías allí a Toquico. Era como ir en San Llorén Chaval. Por la voz Ya. sabías que fulano era. Exacto. Sí, sí. Total, que como eso a mí, no, el cuchufleo ese no me parecía. Yo lo tenía porque soy radioaficionado también, eco Ah, alfa, caray. y se lo cambié por el telescopio este, que este tenía una óptica y unas clínicas dentales. Y total, que le hice el cambio. Y el telescopio lo tiene el vecino, se lo he regalado. Porque aquí, en el piso donde estoy ahora, no tengo vista. Ya. Y además se lo presté a mi hijo, no lo protegió bien y el mercurio del espejo se alteró un poquito, amarilleaba ya. Digo, esto no. Ya. Pero bueno, Ya. tengo que decir una cosa. Cuando empecé a ver los vídeos de Baldeán de Mágico, el telescopio no lo tiré por la ventana porque Dios no quiso. Claro, porque entre otras cosas rápidamente te das cuenta que estás perdiendo el tiempo. O sea que con eso no vas a hacer nada. La cosa no va por ahí. Es una de las cosas que me he deshecho de mucha chatarra y mucha leche. Bueno, Ya. Manuel, Bueno, pero por romanticismo, por a veces me pongo, ¿sabes qué pasa? Que cuando quiero ver un planeta o quiero ver la luna y tal, con que van tan rápidos, se me escapan del objetivo. Y entonces, yo que sé, enfoco, por ejemplo, Saturno, pero Saturno me dura nada. En segundos me sale de la óptica. pero Y no, tengo no que ir tienes los siguiéndolo. Y mandos, quiero. el Azimuth No, y el... sí, sí, pero tengo que ir cambiando cada dos por tres y a la que me despisto ya no lo encuentro. Manera, quiero comprarle un motor con el programa. enchufándolo exacto, y entonces con el portátil enchufarlo y me irá siguiendo el planeta y no tendré que ir todo el rato con los mandos. Será de forma automática. Yo he tirado muchas Así no, cosas, no le pierdo, pero porque no tengo sitio. claro. Mira, las últimas guitarras están construidas por mí, ¿eh? Ah, caray. Ujú. Sí, sí, Allí hay otra sí, sí. con el mástil y la pala en forma de violín, Caray. eléctrica, Muy y me, chula, ¿eh? la, y me las hago yo todo. Mira, ¿ves? Sí, sí. La parte eléctrica también, que es la más importante, porque es la garganta de una Claro. guitarra. El sonido Santana, pues lo logré con ella y eso. Pero con esto ya es que tenía, bueno, de mierda y de hostia. Ese Y ya es esto es un piso. claro. Esa es la razón, si no lo tendría todo.
Bueno, Manuel, que no queremos acaparar la conversación. Perdona, Isma. No, encantado con los temas del microscopio y pensando, sí, ¿sabes? Cuando ha hablado Ismael de Saturno, recuerdo de que una vez vi en un telescopio Saturno y veo que es de las cosas que más pueden impresionar. También cuando tú decías que como que te habías decepcionado del telescopio cuando viste Valdeande, me he puesto a imaginar el por qué hubiera sido eso. Y te he imaginado a ti viendo el tema de la holografía y especulando sobre el holograma y sobre la rotación del cielo y no sé, a ver. En esa estaba Holograma he hecho yo, como el que tiene Dalí allí en el museo. Todavía tengo los cristales. Hace fotos en tridimensional y cada una va por un lado. Son 3 puntos. Lo que no recuerdo es donde tengo los láser. Pero bueno, era muy perrillero. Pero bueno, eso me pasó por Valdeande mágico, porque ya me di cuenta de todo eso. Por ejemplo, Ismael, Valdeande mágico dice, la Tierra no gira. Claro, esto ya te rompe todo y cuando empiezas a investigar y a averiguar y tu conclusión es que es verdad, no gira, lo que gira es la información. Y después de inflarme a hacer miles de fotografías al cielo y viendo como las estrellas siguen el mismo patrón, dice, hostia, esto cuadra totalmente, no gira la Tierra, ni el Sol quema. Claro, cuando ves estas cosas y las asimilas como entendibles. Eso es lo que decía un amigo mío, que el Sol no quemaba. No quema. No. El ejemplo más claro. Porque decía que si contra más subía hacia arriba en una montaña, más frío hacía. Efectivamente. Pero no es bien así, porque sí, tengo otras teorías. Bueno, pero sí es cierto que la atmósfera cuando está subiendo hace más frío y encima la capa de atmósfera que tienes encima es más fina y menos densa. O sea, de que los filtros ultravioleta y radiación deberían de impactarte más fuerte y deberías de estar más protegido en el valle. Una de las capas, la capa donde se genera toda la vida, la biosfera. La biosfera tiene una densidad de 20 kilómetros en el Ecuador y 9 kilómetros en los polos. Esa es la biosfera, pero hay 12 capas más. ¿Y los ¿sabes? Después de la biosfera. No, después de la biosfera viene la troposfera. Sí, ionosfera. Sí. Después la tropopausa, la ionosfera, que es la eléctrica, la que los radioaficionados podéis hablar de una punta a otra gracias a los iones negativos que se encuentran, exacto, por las ondas electromagnéticas. Digamos que esa capa ya más que molecular es una capa atómica, digamos. Exacto. Electromagnética. Es la que nos protege de las radiaciones que vienen del espacio. Si no hubiera esta capa estaríamos fritos. Los cinturones de Van Halen. Y ahí es donde entra Saco Valdeande mágico, diciendo, es el toroide. La Tierra es un doble toroide. Todo ser animado es un doble toroide. El ejemplo que pone para el Sol es el de la lupa. Una lupa tú coges y ¿quién no ha quemado un papelillo de cigarrillo de fumar? Sí, porque concentras la luz en un punto determinado. Eso hace el Sol con respecto a la Tierra y los cinturones de Van Halen. Por eso el Sol, eso tú lo que te refieres de que la lupa es capaz, sea frío. Claro, la lupa tiene una temperatura muy distinta que la cosa que queman. ¿No? Claro, la lupa puede estar congelada si quieres, congelada, y sin embargo te va. De hecho, la puedes hacer con hielo.
Claro. Y de la Luna también te dice lo mismo, que también es un receptor de comunicación, una antena, que se puede usar en una dirección o en otra, del espacio a la Tierra y de la Tierra al espacio, o que tiene esa capacidad. La Luna. La Luna, de aumentar. Claro, si la hemos usado para hacer transmisiones por rebote lunar en mi época. Vale, pero a mí, Ismael, me gustaría que me dijeras ahora tus teorías con respecto al Sol. Yo hay algo que no me cuadra. El Sol no puede ser un magma de helio del otro. Es que no. Y sin embargo eso es lo que la ciencia en el colegio y la universidad te dicen. Es un mar en estado de plasma, de helio y no sé qué elementos más, que ahora ya he perdido mucho la memoria. Se vende que es una explosión, ¿no? No que puede está explosionando. ser. Sí me cuadra. Es una chispa de la explosión que se irá apagando con los años. Al mismo tiempo que se vaya apagando, se irá haciendo más grande. Se irá apagando si es un combustible a quemar. Pero si no lo es, como dice Valdeán de Mágico... Si simplemente es una lupa... No. El Sol es lo mismo que la Tierra. Es un toroide que a su vez coge la energía por la autopista de la información del resto del sistema más cercano. Es decir, es una concentración, un flujo de fuerza. Por eso no varía. Y por eso no es algo que se vaya a acabar, pues como se acaba una bombona de butano, como nos dicen. El cantante, el Sabina, el Sol es una estufa de butano. Pues va, yo creo que no. Por eso me gustaría escuchar y si es posible pues aprender algo de lo que Ismael puede aportar a esto, porque hay muy poca gente que se interese. Mis teorías porque me he dedicado a muchas cosas, a la navegación aérea, a la navegación marítima, soy profesor de meteorología y sigo las teorías básicas. Entonces sí que creo que la Tierra gira y que todo gira, porque no hay nada que esté quieto. Si partimos de la base, que es lo del Big Bang, ¿no? La gran explosión. Si partimos de ahí, es una explosión nuclear y todas las chispas forman el universo, las galaxias y todo lo demás. Pero bueno, esto está por demostrar también, porque no solo es una teoría. Pues mira, me gusta que hayas puesto esas palabras, lo de teoría y eso, y lo que sí veo yo muy importante es la capacidad de poder debatir. Y lo veo como, sí, claro, como un pilar muy fundamental en estos temas, y a la misma vez como un atributo, una cualidad muy bonita. ¿Por qué lo digo? Porque no la tiene todo el mundo. Verdaderamente no con todo el mundo se puede hablar sobre un tema con teorías diferentes, ni cosas así. Y poquito a poco pues sí que las personas pueden aportar, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? el tema de Valdeán de Mágico con que el cielo no rota. Pues él está viendo cómo va el holograma y son muchas cosas las que puede llegar a que uno pueda pensar de esa manera, ¿no? Y ante todo siempre es el tema del respeto, ¿no? Pero sí que poquito a poco, claro, con paciencia, se puede debatir sobre cosas muy finas. Por ejemplo, la ciencia oficial te defiende de que tarde o temprano, por los movimientos estelares, la Polaris dejará de marcar el norte. Y de que otra estrella marcará eso. Bueno, pues eso hay personas que cuando critican la oficialidad, pues critican cosas como esa y con ciertos argumentos. Y hay personas que te ven como hay ciertos planetarios como el de Dendera, que tiene ya más de 1000 años, y se da cuenta de que allí en Egipto hay un planetario que Polaris sigue estando en el centro,
y hay personas como que te lo ponen en duda, ¿no? O como, por ejemplo, la ciencia oficial que te defendía de que la Luna ha tenido ritmos diferentes en ciertas etapas. Y contrató la NASA a Anatoly Fomenko, y Anatoly Fomenko dijo, en más y menos dijo, eso no es así. Ustedes habéis equivocado en los datos que estabais usando, por los calendarios y por esto y por lo otro y por las cronologías, y os habéis hecho un lío. Porque asumí de que tal día a tal hora hubo un eclipse y eso posiblemente haya sido una errata en un papel, pero no en la realidad, ¿no? Y lo fue demostrando, ¿no? Y el tema es eso, ¿no? De que podemos admitir, por ejemplo, la capacidad de que una persona pueda acabar creyendo lo que quiera de mientras que él vaya construyendo su conocimiento, ¿no? Porque lo que sí es verdad, Sí. de que la Tierra ya gire o no gire, porque a mí ya me da igual, porque no me veo capacitado para decir si gira o no gira, no soy yo el Dios que eso lo decide. Ni yo Pero lo sí tengo claro. Ajá, No, lo yo que sí digo puedo que la decir Tierra no gira, en mi concepción. Es la que Ya, más me yo resuena. tengo que decir, Pero no lo que tengo sí, claro. porque entonces los fenómenos meteorológicos no existirían como los vemos ahora, en este momento, ¿vale? Si la Tierra no girase, los vientos alisios, el día y la noche, todo no sería posible. Estaríamos fuera de lugar. Entonces, yo creo que no hay nada que se esté quieto en el universo. Es, por No, ejemplo, cuando vemos eso es las cierto. estrellas actualmente, cuando vemos las estrellas, no estamos viendo las estrellas. El problema que tenemos el ser humano es que nuestro tiempo es muy efímero. Y estamos hablando con cosas que el tiempo es inmensamente grandioso. Viene alguien, viene Raka 001, ahora. Hola, compañero. Buenas Hola, amigo. noches. No, Hola, buenas noches. está congelado. No, estáis conectándose bien. A ver. Ahora creo que ya se mueve un poco más. Bueno, pues lo que estamos viendo en estos momentos, el universo que vemos, no es el real. Ya hace rato que pasó. Porque nos llega, por eso, que nos llega la luz. Pero hay muchas estrellas que ya han desaparecido que las seguimos viendo. Pero no vemos la estrella, vemos su luz. Pero también está bonito recordar de que han intentado a lo largo de la historia varios experimentos para terminar de demostrar el movimiento y de que en el fondo hay que hablar de que esos experimentos han dado negativo. Y es cierto eso, también eso, por ejemplo, a la hora de decir que yo no sé si gira o no gira, pues no pasa nada, pero también es cierto decir de que en tal día, a tal hora, en tal universidad, alguien puso un telescopio. Sí. Y puso un medidor para ver cuánto tardaba en inclinarse un rayo de luz para intentar demostrar la rotación, ¿de acuerdo? Y hicieron una serie de experimentos y intentaron ver cómo veían que la luz cambiaba de trayectoria cuando cambiaba de fluido, pues hicieron con telescopios rellenos de agua y hicieron un experimento para intentar demostrar la rotación de la Tierra y daba negativo. Porque las escalas, al igual que el tiempo es efímero para nosotros, la escala de longitud y de dimensión también estamos ahí muy en un limbo, ¿no? Se dice muchas veces que el ser humano verdaderamente en el centro de la escala, entre el universo y la partícula subatómica. Pero no solo que se diga en plan filosófico, sino de que a veces se ha medido incluso el tema de las vibraciones en una ley de escala que fue expuesta por Nassim Haramein, y de verdad la vibración del ser humano estaba entre medio de los quarks y de los átomos. Entonces con el tema de la escala de verdad tenemos un problema, porque de verdad, por ejemplo, los terraplanistas no son verdaderamente, joden mucho a la gente que piensan diferente, pero cuando de verdad uno trata con ellos, ven que son personas que dominan muy bien la ciencia. Sí, pero no, pegan unos patinazos increíbles. Yo, por ejemplo, si fuera terraplanista no podría navegar.
Perdón, con me vuestro perdería, permiso. me perdería por el mundo. Sí, no. Sí, Yo ahora, he hecho ahora navegación, abundará sobre eso, Ismael. Perdón, un yo he momento. navegado en plan, he hecho navegación costera y navegación por estima. Navegación Sí, por estima es estar en medio del océano, no ver costa por ninguna parte y en una carta de marear o una carta marítima, que también se le llama, ¿eh? Poner exactamente dónde te encuentras. Eso es súper difícil. Con Si las la Tierra estrellas. fuera plana, no por las estrellas, por el Sol, con el sextante. un sextante, El sextante. ¿vale? Yo con un sextante, si no, yo sé poner el puntito, las coordenadas exactas de dónde me encuentro en cada momento. Y es Si muy fuera importante plana, tener la hora. Sí. Es muy importante tener un reloj. Se nos ha claro, ido Raka. claro, Iba a darle la entrada, pero sí, la conexión ya. quizá no sea todo lo apropiada. Bueno, No, seguimos. se oye como una voz, creo que soy yo mismo, ¿no? ¿Me oigo yo? Nos oímos Un como... rebote, Son sí. los retornos, Sí, son los retornos. sí, un Sí. retorno. Ujú. Bueno, pues yo he navegado mucho. Con navegación costera es muy fácil porque te vas fijando en los radiofaros. Hoy en día navegar con los satélites no hay ningún problema. Antes sí, pero yo había hecho navegación antigua con el sextante, con las horas y tirar la carraca para saber, porque teníamos que mirar varias cosas. Una eran las corrientes marinas, porque la corriente marina te arrastra hacia un punto determinado. Entonces te tienes que poner en la popa del barco y con un compás marcar la espuma que hace el barco y restarle o sumarle la inclinación. Después tienes la declinación magnética, otro error que es común cuando navegas. Y después está el sextante con la altura del sol y la hora del día. Todo esto, si la Tierra fuera plana, todo esto no nos hubiera servido para nada. No, Pero que plana no. podemos llegar, por ejemplo, Plana a no. reconocer No. de que algo raro sucede, ¿no? Yo me opongo, sí. O sea, quiero decir, digo que no, la Tierra no puede ser plana. Además, la naturaleza no crea formas planas. En absoluto. Pero Tú coge el espacio y coge un telescopio y mira que todo es redondo. Todo. sí, pero sí podemos llegar a la conclusión de que algo raro sucede cuando desde Barcelona se ve Mallorca. O, No, por ejemplo, no, porque aquí hay un error de estima. Por ejemplo, yo desde Barcelona, desde el Garraf, he visto la cordillera de Sacalobra de Mallorca, ¿vale? La he visto en un día claro cuando sopla el viento del norte. Pero está a 300 kilómetros de la costa, en línea recta, la tengo a 300 kilómetros de donde estoy yo desde el punto de vista, ¿eh? Claro que estoy hablando desde Garraf, que son 500 metros de altitud. Pero todo y con esto, la Tierra, tú puedes ir a 20.000 metros, que se dice pronto. Yo he estado atravesando el Atlántico en avión y a 20.000 metros la Tierra prácticamente se ve bastante plana todavía, ¿vale? La única cosa que notas es que se hace de noche y de día enseguida. Se está haciendo de noche y el amanecer lo tienes cuando vuelves, cuando regresas de América, se hace de día otra vez enseguida. Y cuando vas siendo de día todo el tiempo. Son 14.000 kilómetros que me he hecho yo y vas detrás del sol, detrás de la luz y nunca se acaba de poner el sol porque vas hacia el oeste. Cuando vienes, cuando vas hacia el este, pasa la noche muy rápido. A las 4 o a las 3 de la madrugada ya empiezas a ver el sol que empieza a salir por el horizonte cuando vas volando, ¿eh? Entonces
Entonces ves que tú, si vas hacia, por ejemplo, cuando explotó el volcán de Krakatoa, el famoso volcán de Krakatoa, los científicos europeos la cagaron porque no tuvieron en cuenta porque fueron hacia Indonesia, fueron hacia el este y llegaron un día antes. Y entonces los cálculos los hicieron mal. Y cuando explotó el volcán, que explotó como una bomba, que no quedó, la isla desapareció, prácticamente no tuvieron tiempo ni de escapar. Y fue el error matemático que hicieron. No tuvieron en cuenta el cambio de horario. Y aquella gente pringó todo el grupo de científicos pringaron. Y eso que calcularon el día de la explosión, pero claro, no calcularon el error que tenían de viajar hacia el este. Y de las pruebas que se han hecho en la Luna, por ejemplo, con los láser y la vibración, bueno, a ver, ¿sabéis algo? La primera mentira es que dijeron que los primeros que llegaron a la Luna pusieron un reflector para poder enviar una luz y medir exactamente la distancia entre la Tierra y la Luna. Fue mentira. No hubo nadie en la Luna. Nadie ha llegado a la Luna todavía. Fue una política de la Guerra Fría, una carrera entre Rusia y Estados Unidos, que todo fue una gran estafa a nivel planetario. Pero tenían que demostrar a ver quién tenía más huevos. ¿Quién la tenía más grande? Exacto, ¿quién la tenía más grande? Nadie ha llegado a la Luna. Puede ser que ahora estén llegando las primeras sondas. Puede ser. Y la manía que tienen en ir a Marte. Ese es el cuento chino próximo. El primero fue ir a la Luna. Exacto. Yo tengo ahí una serie. Están planeando un viaje de 200 años. Sí, pero es que Marte es inhabitable. No puede haber gente en Marte porque Marte, por las radiaciones, por todo, la gente se les moriría. Se les coagularía la sangre porque la falta de gravedad del planeta y la falta de atmósfera los achicharraría a todos. Los dejaría fritos como en un microondas. Por eso no entiendo esa historia de ir a Marte. Yo creo que es otro cuento más. Dinero, el cuento de los de siempre, para sacar dinero, la NASA y demás. Porque la NASA saca miles de millones saca. La NASA es como la Cruz Roja. Es lo mismo. Exacto. Vienen de lo mismo. Hay unas teorías que dicen que sí se fue a la Luna, pero que lo que nos enseñaron fue un montaje. Stanley Kubrick, vamos. Y que se fue a la Luna. Por ahí hablan que la tecnología no puede aguantar ni siquiera ni la temperatura de salir de una nave. Que no somos capaces de inventar una cámara de fotos. Con el módulo que fueron. Vamos, ahí no tenían ni para el neceser de cepillo de dientes. Y aterrizaron, vamos, y no se reventaron. Bueno, hecho un cuento chino. Y con los ordenadores que tenían en aquellos tiempos, necesitaban una máquina tremenda. Vaya. Porque iban con lámparas todavía. Pero les queda muy bien eso de decir, llegamos a la Luna con una tecnología inferior a la que hoy día tienes tú en tu teléfono móvil. Sí, es una típica frase que te ven, que te dicen en los documentales. No, sacar dinero para meterlo a otras cosas. Ahora, hay la teoría esta acerca del tema de... A ver, la teoría la enmascaran con el asunto de Roswell, el platillo volante de Roswell estrellado, con el que a partir de ahí, fuere lo que fuere, dicen que hicieron ingeniería inversa y junto con la técnica o la tecnología, más bien dicho,
de los alemanes, con las campanas aquellas que hicieron y tal, se podían ya haber hecho algún tipo de nave, de tracto, pero nunca jamás con motor a gasoil, como digo yo, es decir, con combustible fósil. Con eso no sube, vamos, ni a la ionosfera. No. Imposible. Lo que están jugando con manejar las frecuencias verdaderamente, ¿no? Están buscando trabajar con frecuencia y señal, con vibración, ¿no? Es lo que Hay Bueno, motores- la energía de punto cero, que llaman. Hay motores de luz, hay motores inventados que son de luz, de fotones. Es tú en el espacio, con que no hay aire, no hay resistencia. Tú, si pudiéramos estar en el espacio fuera de gravedad cero, tú cogiendo una piedra de tu bolsillo, si la tirases, a la velocidad que saldría esa piedra, tú saldrías a la misma velocidad en contra de la piedra. ¿Vale? Si tú lanzas una piedra a 20 kilómetros hora, tú saldrías a otros 20 al revés. Y cada vez que lances una piedra, aumentarías esos 20 kilómetros el doble. Y siempre aumentarías el doble. O sea, que entonces dijeron, vamos a hacer un motor de luz y lanzamos fotones. Eso nos puede hacer viajar por el espacio a mucha velocidad, que es como mínimo llegar a la velocidad de la luz. A ver, Pero de ahí a poder llegar a otras estrellas cercanas, son No, muchos cientos de miles de años. yo en este caso me refiero concretamente al tema de la Luna. Por una cosa, porque yo hice un experimento que vi, que circuló mucho por internet, al principio, cuando internet era lo que era, no lo que es ahora. Ya. Cuando tenías que hacerlo todo a mano, saber un poco de Basic, de C, y todo lo tenías que hacer a mano. Entonces había unos programas que ocupaban nada y menos y que hacían la hostia. Bueno, pues uno de ellos vi en internet cómo hacerte un platillo volante. El platillo volante era muy simple, eran 2 capas con aluminio al cual le aplicábamos una corriente. Y yo lo hice. Exacto. Yo le casqué 14.000 y pico voltios sin intensidad, pero el voltaje eran 14.000 y pico voltios. Sí, sí. Lo que daba la bobina esa. Y cuando le conectaba, Se hice levantaba. una especie de plato forrado de aluminio por arriba y por abajo, separado como un dieléctrico, como si fuera un condensador. Y cuando le hacía así, el plato hacía boom y rompía los cables que eran un hilillo de nada para que no pesara, claro. Lo que es un hilo de cualquier cable de cobre, le sacas un hilo solo, como si fuera los conectores. Es el mismo principio que el tren el que levita, ese tren que no toca el suelo. Bien, Es el mismo principio. pues yo me dije, si yo lo he podido llevar a cabo según he visto, y efectivamente aquello hacía pum y rompía los cables. Pero puede pesar mucho, puede pesar ¿Cuánto se levantaba? ¿Cuánto se levantaba? Eso infinito, lo que tardaba en romper el cable, lo que tenía metro y pico el cable, pum, y lo rompía. Pues yo os digo lo que yo siento. Porque estoy hablando de cable, de cualquier cable, sacas uno y eso lo ponías como los que van a los altavoces. Al final y yo son te 2 voy a hacer cablecitos de la bobina del núcleo. Te hago una Entonces pregunta, ¿por qué conocía el dime. platillo su dirección? ¿Por qué el platillo conocía cuando se le cargaba con esa carga energética? ¿Por qué el platillo sabía que su dirección era ir hacia el cielo y alejarse de la Tierra? Por la ¿Por qué la polaridad. gravedad? No, por la polaridad. Porque tenía en ese momento una carga diferente a la Tierra, ¿no? Se pegaba a la mesa. No, por la polaridad. Si le da la vuelta, iría hacia abajo.
se pegaba, se quedaba quieto, vibraba, Claro. como el zumbido de la lanterna. Ya está. Pero si lo ponías al revés, Es lo que están. ya, La naturaleza funciona con iones negativos. Todo lo que es naturaleza, todos los animales, minerales, plantas, todos son iones negativos, ¿vale? La ionosfera, que es la parte donde se generan los fenómenos naturales, la vida y todo. Porque dentro de la ionosfera todo es negativo. Entonces, el rayo es una carga electromagnética de iones positivos. Entonces hace a través de un tubo de plasma que se forma en la nube, puede hacer caer y hacer contacto con la Tierra entre positivo y negativo, y es la chispa que provoca el rayo. También puede ir de nube a nube, o sea, no hace falta que caiga el rayo. Puede haber una nube con una carga positiva y una nube con una carga negativa de iones. Entonces salta de nube a nube. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo sabía en la tradición antigua, como por ejemplo en el Kung Fu, en la Wicca, resulta de que el cielo siempre ha sido positivo y la tierra siempre ha sido negativa? El cielo siempre ha sido masculino y la tierra siempre ha sido femenina. ¿Sabían? Porque no eran tontos y porque venimos de civilizaciones que han sido a lo mejor más avanzadas que la nuestra. Y te ves a los dioses egipcios dibujados en las paredes con un cinturón que le sale como una especie de rabo que va rozando el suelo. Sí. Y uno, yo qué sé, yo no nada más le veo eso, le veo un cinturón con un rabo que roza el suelo, pero llega un momento en que ves las construcciones que han hecho y uno sabe de que estaban manejando las frecuencias para poder mover esas piedras, y de que ya que conocían las frecuencias para poderle quitar la gravedad a ciertos bloques de piedra con resonancias y con fuerzas sonoras, pues ya podemos entender que con todo ese conocimiento que tenían, pues estuviera un tío con un cinturón, con un rabo de cobre que le estaba rozando la tierra, ¿no? Como las personas que nos ponemos descalzos para quitarnos negatividad en la tierra, que son muchas veces acusados de inventos hippies, pero que como a eso le pongas de verdad la ciencia y traigan los aparatos adecuados, se hacen demostraciones muy buenas del asunto, ¿no? Y a mí lo del platillo volante, lo que me hace ver de que más allá del terraplanismo o de esto, del otro, más allá de eso, lo que sí veo es el cómo estamos, el tema de las teorías cambiantes y de cómo los conocimientos se van a ir ampliando, ¿no? Claro. Y la gravedad, ¿por qué? Porque la gravedad te dicen que es una fuerza, pero a mí en el colegio, cuando me hacen actuar con la gravedad, nunca jamás me hacen ver de que la gravedad tiene un aspecto electromagnético, cuando ya se sabe y se está demostrando de que sí que lo tiene, y que además se puede llegar a hablar de una gravedad negativa y de una gravedad positiva, porque el platillo volante a ese, ¿qué es lo que le pasa? Que se vuelve loco, intenta ir al infinito, al cielo, ¿no? Y o sea, de verdad en esos momentos tiene una gravedad negativa, en esos momentos está teniendo el mismo efecto al revés, de cuando tiras tú una manzana y empieza a caer para abajo. Con la misma velocidad que se va para abajo, se puede ir para arriba, manejando la frecuencia, exacto, manejando la energía. Y cuando aumentas esa velocidad, ¿qué pasa? Que no solo detienes el tiempo, sino que puedes viajar hacia el pasado y hacia el futuro. Depende de la polaridad. O sea, no hace falta viajar por el espacio, sino puedes desaparecer de aquí y aparecer 1000 años antes o 1000 años más tarde. Eso está inventado, pero no nos lo explican. Mira, a eso quería ir yo, a parar con el tema de la luna. Es decir, con petróleo no subimos allí. Nanay. No. Pero podrían tener ya alguna especie de motores que generaran un campo electromagnético susceptible de ser manipulado, es decir, direccionado, acelerado, frenado.
Y Yo entonces siempre he sí pensado, se subió a la luna, pero no como nos contaron. entonces me lo creería bastante, pero si me lo cuentan como me lo contaron, la verdad es que era una charlotada lo que nos contaron. Y eso lo descubrí yo a medida que fui estudiando y aprendiendo todas las técnicas. Me di cuenta que aquello que nos habían vendido era un submarino. Pero como la copa No un era pino. real. Como la copa un pino. Exacto, exacto. Sí, sí, Sí. Entonces estamos sí, sí, hablando de que era el año 68, creo, ¿no? Cuando lo de la luna. sí. Y por tanto, Yo- desde entonces hasta hoy, ¿qué es lo que no tendrán esta gente? Que para eso cogen Claro, todo el dinero que roban en el planeta. han Y por ido, esto lo otro, han ido evolucionando. Por ejemplo, yo que sé, la teoría de Tesla. Tesla sabía que la atmósfera está llena de electricidad. Y él lo que quería es que todo el mundo tuviera acceso a una electricidad gratuita gratis. y, y tuviera de todo, sin Pe- gasto adicional alguno. Pero tuvo un Y problema lo muy gordo. caparon, se lo cargaron porque no Sí, interesaba. claro, porque digamos, la manera de operar de Tesla era todo lo contrario a lo que habían acabado de establecer. Es decir, todo funcionaba con corriente continua. Claro, Y la continua tiene, pues, tiene los pasos contados. Porque no se puede llevar de un sitio a otro, hay unas pérdidas tremendas. muy bien, Manuel. Y entonces, ¿qué pasa? Que el amigo Edison, el Morgan de la banca JP Morgan y la madre que los parió, tenían todo el tinglado montado con el cobre. ¿Por qué? Porque todo era continua y era un cableado. Claro. Acordaros que hay imágenes de Chicago o de esos sitios de los años 20, que aquello es una maraña de cables. La Expo de 1892, la Expo del cuarto centenario, la encendió Nikola Tesla sin cable. Chicago. Vale. Pues, Sí, lo que tú ¿qué estabas significaba? diciendo, la Que pedantería la de alterna no fecha. necesitaba más que 2 cables o 3 y podía correr el país entero. Y todas las minas, acciones y todo el tinglado que tenían montado el amigo Edison, que es un sinvergüenza, pero acabado. Claro, claro, sí, sí. Se le echaron encima y se lo Edison y quitaron de medio, pero cogieron todo lo que iba investigando, descubriendo, analizando, y hoy día Y somos lo- Tesla, es decir, alterna. El universo es alterno, positivo, negativo. Sí. No hay más. Si Claro. quieres interactuar, tienes que partir de esa premisa. Sí, sí. Lo de Tesla fue una carallada más de esta gente. Claro. Con los experimentos que me habéis estado contando que habéis hecho, de que habéis construido microscopios, telescopios, Es muy bobinas, fácil. transistores, guitarras eléctricas, yo os admiro porque no tengo tanto conocimiento técnico y me encantaría saber más del tema, hasta poder hacer una radio, hasta todos esos experimentos que Yo ustedes habéis hice, hecho, lo admiro. hice una radio que iba, me la enchufaba, un cable me lo enchufaba en la boca y otro La galena. en el tubo de plomo del agua de casa. El lío de gato, cola de gato. Una radio de galena y funcionaba. Claro. Y con el cable metido en la boca yo escuchaba Radio Nacional de España. Pues mira, pues esto de aquí os lo quiero mostrar. El Es un diodo juguete cola de para gato, niños, famoso. que puede costar. La primera radio. Esto es un juguete para niños que costarán Sí. unos 15 euros. Y son experimentos sumamente sencillos, que lo que hay por encender es una bombillita LED, un pequeño Sí. altavoz y cositas así, cosas muy sencillas, muy sencillas. Pero los experimentos que tiene son tan sencillos con varillas de cobre y de estaño, el positivo y el negativo, pero son preciosos. Porque te dicen, está el típico de encender el LED con un limón y está bonito, ve cómo con el limón se enciende el LED,
Pero Claro, es un ácido. hay otro que es precioso, que es encenderlo con una maceta y se enciende el LED, tío. Siempre que Con haya con una la energía. diferencia de potencial eléctrico, ya lo tiene. Es decir, Sí, tío. zinc, cobre, todo lo que tenga una diferencia de potencial, si hace circular un mínimo en base a ácido o lo que sea, ya tienes una Sí, pequeña claro. producción Luego de... yo hay cosas que no llego a entender. Hay cosas que yo me pongo como un hombre de las cavernas y no llego a entender cómo con un micrófono le doy una vibración a la chapa y a unos 15 metros donde termina el cable en el altavoz, la chapa vibra de forma parecida a como vibró la del Es micrófono, muy con fácil. impulso Ismael te eléctrico. lo Son explica y imanes. si no te lo Es una explico yo. bobina. Pero me dice son imanes y lo miro con los ojos y no dejo de ver la magia. No No, dejo de, Es de- la, de que es la muy chapa... fácil. Es muy fácil. Sí. Ismael lo explicará. no, pero es una bobina de cobre con una serie de imanes. Entonces, eso lo que hace es provocar que la electricidad que tú provocas de la primera bobina, o sea, del micro, pase a la del altavoz y suene de la misma forma, porque lo que hace es repetir la vibración que tú sueltas por la boca. Sí, Manuel, lo vas a entender fácilmente, tal como ha explicado Ismael. Tenemos, a ver, yo me hacía los auriculares con tapones de champán, de corcho. Claro, los afinaba, los de tal, dentro le metía un imán, el imán lo rodeaba de una manera burda, con cable de cobre muy fino, Sí, y el cable de cobre lo pegaba a un trozo de papel de fumar y ya Tío, me va estaba. a decir que no ves magia en eso. No, es El ciencia coger un pura. trozo de corcho, No, ponerle un no, imán no, dentro, no, no, rodearlo no, con no, un cable de no, 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 cobre, no, no, de de magia magia nada. papel. No, 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 no. Eso era como yo me lo construía. Después lo hice de muchas maneras. También me he hecho altavoces. No. Cuando tú tienes una bobina, un selenoide, y a ese selenoide le cortas el campo magnético, ese corte, cada vez que lo corte, depende del número de ciclos, es decir, de frecuencia que lo corte, produce una corriente eléctrica. Por eso es muy fácil hacerse un micrófono, no tendrá calidad, por supuesto, depende de lo que te gaste. Pero a cualquier bobina alrededor de un imán, mira, tú coges un imán a pelo y ahora coge un hilito fino de cable, le das vuelta hasta que te canse. Tendrás dos extremos de cable, ¿verdad? El principio y el final. Bien, pues si a esos dos extremos tú le aplicas una señal de audio, por ejemplo, ya lo vas a oír, no necesitas más. Ponerle después una membrana, un cono, un tal y cual, es simplemente para obtener un campo mucho más alto de la frecuencia de sonido, oirán los graves, los medios y tal. Pero con un simple imán que lo rodees, lo pones a la salida de audio de un transistor, un radio, un algo, y ya tienes un auricular. ¿Por qué? Porque la bobina está interactuando con el imán, que a su vez crea un campo fijo de fuerza. Cada vez que le aplique por los cablecitos una variación de esa corriente, corta ese campo electromagnético que se crea entre la bobina y el imán. ¿Y eso a dónde va a parar? Pues en forma de energía, es decir, oirás. ¿Me he explicado más o menos? Sí. perfectamente. Y el micrófono es lo mismo. Yo me sigo quedando alucinado. Me sigo quedando alucinado viendo con la posibilidad de que eso haya podido existir incluso miles de años atrás y que se haya reinventado varias veces a lo largo de la historia
Ya, pero yo no lo llamaría magia, yo lo llamo, como digo siempre, la magia de ayer es la ciencia de hoy, Manuel. Sí. Y es la belleza del universo. La belleza del universo, que el universo funciona de esa manera y es una manera de irlo entendiendo, sí. Sí, pero que me quedo verdaderamente, me quedo flipado con el cobre dándole vuelta al imán y el imán vibrando. Pues en esencia el universo es todo lo mismo. Un transistor funciona igual, o una válvula de vacío, un diodo de vacío. Trabaja con la diferencia de potencial. A una patilla le aplicas una corriente y a la otra, que puede ser inversa o polarizada. Pero hay una diferencia de potencial. Si está el vacío, la válvula está al vacío, entonces, y hay un calentador, calienta el aire, lo ioniza y facilita el trasvase de una parte que se llama cátodo, por ejemplo, al ánodo, y se multiplica la corriente. Eso es una válvula. Y el transistor es lo mismo, dos sustancias, germanio, silicio, y en medio una impureza que hace de dieléctrico. Cuando aplicas una corriente, se amplifica. Y gracias a eso pues estamos hablando ahora y viéndonos por aquí maravillosamente. Pero no tiene más misterio. Positivo, negativo, campo electromagnético y interferometría pura entre un elemento y otro. No hay más. Vamos, que yo sepa, para mí no hay más. O sea que magia no, conocimiento. La magia es para los chamanes. Bueno, que ha dado la palabra magnetismo. Ha dado la palabra magnetismo, ¿eh? No va mal encaminada la cosa. Está muy bonito. A ver, es que nosotros somos seres eléctricos. Total. Y por tanto desprendemos una frecuencia. Sí, y nuestra frecuencia. Y os voy a contar una historia. Mi hermana tenía un poder. Mi hermana, la pequeña, que murió ya hace años, tenía un poder. Y el poder que tenía es que hacía vibrar el cristal hasta que rompía. Por ejemplo, ella se fijaba en una copa de cristal, en un restaurante, en la mesa de al lado, y reventaba la copa de cristal. Y era por la frecuencia que ella, desde su cerebro, estaba emitiendo. Concentraba. Tenía la capacidad de ser consciente y concentrarla. Y yo la había visto y yo alucinaba. Tenía ese poder. Bueno, que todos lo tenemos, que lo utilicemos o no, es porque muchas veces no hemos aprendido. Entre que estamos medio capados. Claro. Ya, y nuestra mente es brutal, pero no utilizamos casi nada de nuestra mente. Nada. Y todo nos enseña que no valemos, que esto no se hace, que esto no tampoco, que, en fin, en la escuela, en el colegio. Por eso Valdeán le dice, hay que aprender. O sea, métete 100.000 libros que no valen para nada, pero después te van a servir para desaprender. Exacto. Sí, Así sí. Es, sí. La verdad, esa es la verdad, porque además, desde chiquitines, aquí Antonia, de maestra, que no es consciente, nos va metiendo una serie de filtros en nuestra mente para que nos limiten nuestro aprendizaje. Hay críos que serían la hostia, pero los van capando para que no se escapen de los patrones que tienen marcados. Efectivamente. Es como ponernos la orejera del burro. Exacto. Efectivamente. A memorizar. Hay genios. Pero el sistema no es consciente. La mayoría de genios se pierden por el camino. La mayoría. Yo creo que todos somos genios, ¿eh? Pero todos. Sí. Este caso que dice de la guitarra. Pues yo aprendí a hacer guitarra, Manuel, en el internet.
O sea, yo no he ido de luthier con ningún maestro, ni por mi cuenta, y porque quería hacer el sonido Santana lo más fidedigno posible, y me empeñé, y por eso lié la que lié. Pero se puede aprender cualquiera. La lástima es eso. Nos castran primero los padres. No por maldad, por desconocimiento, porque ellos a su vez ya vienen castrados. Y en la escuela ya, ahí ya nos rematan. Se convierte como en el acto de la circuncisión, se convierte en una tradición. Exacto, sí. Después nos castran en la escuela. Nos siguen castrando en la escuela. Y los profesores no son conscientes tampoco. No, hay maestros que se ciñen exclusivamente a lo que les diga la directora o la dirección. Cuando tienen claustro se reúnen y dicen esto va por aquí y esto va por allí. Sí, señores, y punto. Hay maestros que se sueltan un poco del claustro y hacen un poco aparte, como hacía Antonia, que les hacía meditar a todos los críos en la clase. A las 9 cuando llegaban les hacían hacer una meditación, una rueda de meditación. Eso no estaba. Si la pilla el director, la pone a caldo. Exacto. Pero la Antonia lo hacía. Pero ¿cuántos como Antonia? Y yo estaba se había cortado 6-8 minutos en la rueda. Ella no me decía nada. Ella no, o sea, yo tenía libertad de cátedra. Libertad de cátedra significa que yo en mi clase puedo organizarme mi trabajo como yo quiera. Lo importante es que los niños aprendan. Lo importante es que los niños estén, ¿cómo te diría? Concentrados. Cuando llega el momento de hacer un trabajo que requiera atención, que requiera poner la mente en eso, que no se despisten, que no se vayan por las ramas y empiecen a jugar. No, que estén por lo que estén. Entonces, a través de la meditación diaria, ya te digo, eran 6-8 minutos, no llegaba más, los niños aprendieron a canalizar su energía y su tiempo, a delimitarlo, y cuando era algo que requería atención, no te creas, no se iban a jugar, no se despistaban. Y claro, y como eso era una cosa diaria, la directora me venía a ver, claro, y no me decía, Antonia, hoy voy a ir a la clase a ver. No, ella se presentaba y los veía trabajando tranquilamente. Uno que se levantaba, iba a buscar no sé qué a la mesa del otro, volvía, se sentaba, seguía trabajando, o sea, tranquilamente. O sea, la clase no era un cuartel. ¿Me entiendes? La clase no era un cuartel. Ellos sabían que tenían que trabajar. Ellos sabían que no se tenían que levantar a jugar, e ir a hacer la punta y quedarse 2 horas. No, ellos lo sabían. ¿Cuántos maestros había? ¿Cuántos profesores había en el colegio? En la escuela, pues éramos unos 26, 27. Claro, tutores no había tantos. Tutores había uno por clase. Si los cursos estaban doblados, pues había 18. 2 P3, 2 P4, 2 P5, 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, 2 quintos, 2 sextos. Ya está. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto más hacían? Claro, luego había el especialista de música, había los especialistas de educación física, había los especialistas de educación especial. ¿Quién más había? Pero pocos profesores hacían. ¿Pero cuánto hacían ese periodo que hacías tú de relajación y de meditación? ¿Cuánto? Nadie. Es que ahí está.
Pues fíjate, Antonia, Claro. me has quitado un peso de encima. ¿Por qué? Yo. Sin saberlo, lo último que me esperaba esta noche. Pues sí, muy sencillo. ¿Por qué? Porque sí, yo que estoy hecho un poco ya mayor y a la antigua. Entonces en Telegram, en lo que es tu inscripción, de esto pone Antonia, maestra felizmente jubilada. Y recuerdo Sí. que no hace una semana como mucho algo, y le decía yo a mi mujer, digo, hablando de esto del chat, de la hora que me lleva, el tinglado de subir los vídeos, todos los de esto y tal, digo, pero a veces tengo dudas y no, quizás no estoy con todo lo que debiera como, en fin, seleccionar un poco algo. Le dije, mira, fíjate, por ejemplo, esta persona, Antonia, y pone maestra felizmente jubilada. Digo, ¿cómo puede poner eso con la que está cayendo? Vale, ahora ya lo entiendo. Claro. Claro. Me quito el sombrero. A ver, felizmente jubilada, porque yo en la escuela, no los 38 años que he trabajado en la escuela, he hecho lo que he querido, pero la mayoría de las veces yo he hecho lo que he querido. He hecho lo que yo consideraba que tenía que hacer. Retorcían las normas para hacer el bien. Yo soy del grupo de maestras que muchos cursos no había acabado el temario. No había acabado. ¿Por qué? Pues porque el temario era una guía. Entonces, a lo mejor aglutinaba dos temas, ¿vale? Y los daba juntos, pero luego añadía otro que yo consideraba que era importante, que los niños supieran. Entonces, el tema de trabajar en la clase con vídeos, por ejemplo, yo qué sé, trabajábamos los delfines, por decir algo, ¿vale? Pues yo me buscaba vídeos de delfines y yo se los ponía. Claro, eso suponía un tiempo. El visionar una película de un delfín, por ejemplo, eso suponía un tiempo. El preparar el tema. Pero bueno, y preparar el tema y unas preguntas de comprensión, bueno, claro, pero bueno, pero yo al final acababa. En el fondo ¿Perdón? le estaba dando más cariño, le estaba tratando a los contenidos con cariño, ¿no? De decir, mira, nos Claro. vamos a dar los delfines sin que vean una imagen de un delfín, ¿no? Exacto. Sí, sí. A ver, a mí me traían los niños pendrive, lápices de aquellos de memoria, para que les grabara los vídeos que veíamos en la clase. Y una película, me acuerdo de que vimos una película de un delfín, que no me acuerdo cómo se llama. Está en YouTube. Está en YouTube. Es una película de dibujos animados, ¿vale? Pues ellos estuvieron encantados. Vieron la película y luego quisieron que yo porque la bajé de internet, claro. La bajé de internet y sí, se la llevaron, estaban encantadísimos. O hicimos, o también cuando trabajamos las hierbas medicinales, eso no estaba en el programa, eso no estaba. Trabajar las hierbas medicinales y aromáticas tampoco estaba en el programa. Y uno de los proyectos que yo hice en el cole, pues fue trabajar las hierbas aromáticas y medicinales con los niños de segundo. Y a final de curso, todos habían probado la infusión de manzanilla, por ejemplo, de romero, de tomillo, de calaminta, rementerola se llama en catalán, de calaminta,
de salvia, por ejemplo, también, bueno, y luego hibiscus y aquellas ya que son un poquito más dulces, ¿no? Y a final de curso también se llevaron cada uno su botecito de cristal, de estos del zumo, les hice traer un bote de zumito de cristal, bien limpio, pues se llevaron, sí, fue cuando conocí a Ismael, aquel verano. Se llevaron un alcoholato. En 2014 fue, sí, porque se llevaron un alcohol de romero a casa. Y aprendieron a hacer alcohol de romero. Y aprendieron, claro, a hacer alcohol de romero. A conocer la planta. O alcohol de cualquier... Claro, y las propiedades del romero, y lo mismo las propiedades de la manzanilla, del tomillo, de todas las plantas aromáticas que trabajan. La salvia, por ejemplo, también. No sé, todas las plantas. Y algunos a final de curso que vinieron a verme, cuando me jubilé, pues me dijeron, Antonia, ¿te acuerdas del alcohol de romero que hicimos? Digo, sí, claro, yo tengo el mío en casa todavía. Yo me hice un bote, ¿os acordáis que yo también hice un bote? Sí, pues yo tengo el mío todavía, yo no lo he gastado. Pero tenéis que gastarlo, les dije. Tenéis que gastarlo porque eso, a ver, si lo dejáis unos años no se estropea, pero tenéis que gastarlo y si necesitáis volvéis a hacer más. Ya sabéis hacerlo, ya sabéis los ingredientes y ya sabéis que tiene que estar 40 días a sol y serena y luego tenéis que filtrarlo. Bueno, ya sabéis cómo hacerlo. ¿Cómo funciona? A ver, si hubiera habido la Santa Inquisición, a la Antonia lo hubieran quemado. Lo hubiera pasado seguro, canuta. Seguro que me... Claro, todo lo que sea fuera de temario. Claro, sí. Sí, pero la enseñanza es eso. Pues los niños estaban encantados y gracias a que yo trabajé el tema de las hierbas remelleras, las hierbas medicinales, en casa pidieron que les hicieran infusiones de manzanilla, por ejemplo. Vaya revolución. Sí, lo pidieron, claro, porque les gustaba. Además yo les ponía miel, yo no les ponía azúcar, ¿sabes? Les ponía miel, claro, la miel es más gustosa, más dulcecita, tiene también un gusto diferente, les gustó. Así es que eso. Y yo estoy segura allí que en San Llorenç Savall tenía a un alemán que tenía colmenas. En San Llorenç Savall. Sí. Yo conozco al Camino de Gallifa. A Gallifa, sí, pero yo conozco a uno de aquí de San Llorenç, que era el antiguo, ¿cómo se llama? Eso de... El de paz. El juez de paz. El juez de paz. El antiguo juez de paz del pueblo. Ahora tiene colmenas y se las compro a él. Es una miel buenísima. Sí, muy rica. El juez de paz de San Lorenzo. San Llorenç. Sí. El ex juez de paz. Sí, seguro que buena, pasa que la cabeza ya no me rula bien para la memoria. Y tiene mieles de distintas flores. Tiene miel de roble, por ejemplo. Tiene miel de tomillo, miel de romero, miel de eucalipto. Tiene miel de flores. No sé, ¿y la vende por allí? De encina, sí. Cada sábado. Cada sábado tiene la parada en el mercadillo. Pone en el mercadillo por la parte allí en la plaza. Bueno, en el paseo, no, al lado del río. Detrás de la casa del cura. Sí. Vale. Sí. Allí ponían el mercadillo, sí, pero pegaba al río, al lecho del río. Sí. Sí. Pues allí se pone. Y claro, y las mieles, a ver, las mieles no siempre tiene de todas. Las mieles es como, yo qué sé, como cualquier fruta o verdura. Las mieles que cuando empieza la primavera, después más adelante, flores, después claro, tomillo, depende.
de las últimas que hace es la miel de roble, me parece Sí, que me dijo. que es la de bosque. Que es la de bosque, claro, que es la de bosque, Está bien. sí. Bueno, Y son riquísimas, ¿eh? De verdad, son muy estupendo. buenas. Y son naturales totalmente, porque el proceso de elaboración de la miel, pues es totalmente natural. Es totalmente natural. Hay gente que le pone Entonces- yeso. Hay gente que le pone yeso. Yeso a la miel. Yeso, a la miel. Madre. Y empresa que es glucosa directamente. Azúcar. Y, bueno, y azúcar, Eso le glucosa, hace la claro. prueba del microondas, mete la Ya, miel sí. dentro y se queda hecha agua y lagarto. Ya, Claro. sí, es verdad. Manuel, ¿qué te ha pasado? Que está Es volcado. verdad, estás así. Ahora. Ahora. Vale. Estaba leyendo una cosita. No, estabas vale. viéndolo desde otra perspectiva. Exacto. Habías cambiado la perspectiva. Llevamos ya bastante, ¿no? Es que son las 12:15, ¿eh? Sí, sí. Con la Bueno, tontería, con la a ver. tontería. En grabación espero que salga bien, porque si no pasa como anoche, llevamos una Bueno, hora sí. 15 minutos. Lo volvemos a intentar, lo volvemos Claro. a intentar. Pues sí, esto no sé muy bien cómo va, supongo. Aquí abajo me pone, pues, FD hablando, Antonia, Manuel, invitar miembros, supongo que si se quieren apuntar a la charrada, pues, y bueno, Seguro. Pueden hacerlo. sí. Bueno, Lo que no sé Pues cómo va a bien. quedar A la nosotros nos cosa. pone, estáis en directo. sí. Pues yo tengo que deciros que he aprovechado el tiempo. He preparado el cuento para mañana. Así Ajá. es que mientras íbamos hablando, he preparado el cuento para mañana. La Palmira Y- quiere y- trabajar. ¿Y por qué no lo grabas en vídeo? Y pones un canal. Uy, no. Ya se lo dijo ella a su hija. No, en vídeo no. En vídeo no. Envidia, no. En vídeo no. Sí, Pero le da caramba, vergüenza. Sí. acabaría Pero como te peinas, la te Gloria peinas, Fuerte, pero en guapo. Sí. Exacto, la Gloria Fuerte es La genial. Gloria Fuerte te echaba para atrás Genial. con la verdad. imagen, pero tú no, al contrario, tienes un aspecto amable, un aspecto de Bonallén. Pero la Gloria Fuerte es su voz, Y la voz, era bien. increíble. A mí me gustaba muchísimo Sí. la voz de Gloria A Fuerte. mí también. Sí. Recitando era una pasada. Sí, sí, tenía su timbre peculiar, sí. Sí. Sí, sí. Es verdad. Bueno, ¿y tú, Manuel, qué proyectos Bueno, tienes así ahora? Pues ¿Quién? ¿Yo? hoy muy contento porque estoy con un canal también local que se llama Sevilla Mágica y hoy en el Parque de los Príncipes he conocido a uno de los miembros y hemos hecho un entrenamiento que ha estado bastante bonito y pensando en hacer un par de vídeos vinculados al experimento del japonés, del científico este japonés que hizo lo de las cristalizaciones del agua. Del agua. Sí, ¿cómo Sí. se llama? Masaru Emoto. Masaru Emoto, sí. Creo que es Masaru Emoto. Pues me he estado documentando de algunas cositas y he estado viendo un poquito cómo formaría el vídeo y también me gustaría analizar el que se ha compartido. Ay, mira. El Esa vídeo que cristalización Sí. es de buen rollo. Lo tenemos al lado del agua, aquí en la pica de la cocina. Sí. He de decir que el agua de mi casa viene de un manantial, ¿vale? De la Font del Llor, que es el manantial que está debajo del Moncau, de una montaña también mágica. Tengo la suerte, tenemos esa suerte, Sí. que el agua de aquí es muy buena. Sí, De sí. momento, todavía no nos han puesto el grafeno. la guerra que hubo con el agua cuando estaba yo allí, madre mía. Que ahora no hay, sí, que si la bomba, que si para aquí, que si para allí, madre mía. A ver, Bueno, siempre habían problemas y se hicieron dos pozos, pero se pagaron 4 pozos. ¿sabes? La de siempre, claro, eso es.
Esto es España. Y así todo. La Junta Pues sí. juntaba lo que podía. La Junta juntaba. Pues al lado, un poco más para abajo de Comabella, ahora no recuerdo, hay la finca del Marqués. Sí, el Marqués de las Rocas. Ese es, sí. Igual ya falleció el hombre. Vale. Y al lado Sí, no, hay una bóvila que el se lo ha abuelete, quedado la Diputación. como siempre, todo va a parar a manos del padre. Poco a Exacto. poco. Sí, como una de las casas que había grande allí en San Lorenzo Chaval, en el pueblo, más para arriba de la panadería del Sadurní. Seguía y giraba a la izquierda, a la derecha una casa, y no sé si aquello lo han hecho algo social o algo, era una mansión bastante maja. Pero bueno, le dio vida. A la derecha, aquello se está hundiendo. Está ¿Ah, sí? cerrado a cal y canto. Es del pueblo, pero se está dejando perder. Pues entonces Calita, si no lo ha cogido el ayuntamiento para hacer instalaciones o algo, aunque sea una biblioteca o... Lo tienen, pero como garaje para guardar historias y tal. La brigada del llanto, que digo yo. La brigada de trabajo, que les digo la brigada del llanto porque siempre están llorando. Pues Que fíjate, ganamos poco, que trabajamos mucho. Ya. El llanto. Pues mira, hay una cosa de la panadería, el Sadurní, que ahora estarán las hijas, El Sadurní. me imagino. Pues ese hombre tenía una Se la guerra, quedó el hijo. el hijo. Ajá, Sí. vale. O el nieto, no sé si es el nieto. Y se casó con una dominicana y lo lleva a ella. Ajá. Bueno, pues ese hombre tenía una guerra con todos los del sector del trigo de 3 pares de bemoles, porque descubrió, estaba siempre colorado y le salían como ronchas y descubrió que era el glutamato de la harina, y dijo que no quería más harina industrial. Pero se ve, ahí me enteré yo, me enteramos que la mafia que hay, es decir, tú no puedes tener una panadería y hacer pan de trigo natural, no te dejan. No. Iban a por él y las pasó canuta, y yo creo que le adelantaron o le acortaron la vida antes de Ya tiempo, puede. porque estaban endemoniados y no podía usar el glutamato porque se ponía malo. Él hacía el pan con leña todavía. Sí, sí, y venían de Tenía el Sabadell horno, a comprar. sí, tenía el horno de leña y hacían, ahí ponía, yo me acuerdo que descargaban por detrás de la panadería, descargaban toda la leña. Claro, por la Tenía noche iba la el patio pareja lleno de leña. y se metía allí y nos calentábamos un poco en invierno, y siempre tenía un poquito de moscatel Hombre, y un poco de coca. claro. O sea que hemos pasado más de una noche ahí echando la charrada con el Sadurní. Y tenía ese problema. Y no había manera, que no le vendían trigo. Y tenía que buscarse la vida por Castilla y alguien que se lo trajera, y bueno, unos problemas de la hostia. Porque no quería usar los venenos que se le echan normalmente al pan. El glutamato. 140 aditivos. 140 aditivos. Ya no hay harina, ya es de todo menos harina lo que ponen. Efectivamente. Es raro ya, pero bueno. Bueno, Manuel, Sí, pues, si quieres nos despedimos. Un placer de estar aquí charlando un ratito con vosotros. Ha sido algo inesperado. Sí, nosotros también. Ha que sido algo tú inesperado. has hablado poco, Manuel. Es verdad. No te hemos dejado hablar. No he participado bien y he aprendido mucho. A Manuel es que hay que darle un poco de caña, si no, ¿Qué va? Si va. No se puede siempre. Tiene- no se puede siempre. También es Es virtud. tiene un montón. como es sabio, los sabios callan.
y dejan que hablemos lo ignorante. Exacto. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, Un placer. un verdadero honor Igualmente. estar Yo también. en la distancia sin conocernos y establecer un punto. Pues nosotros hemos descubierto que estamos muy cerca uno del Sí, otro. es verdad. Súbete un día, Fede. A recordar viejos tiempos por Claro. aquí arriba. Madre mía. El abuelete Claro, que estaba hacemos una allí, rosita. que hacía baldosa, de aquella de baldosa catalana. Era Sí, un abuelete sí. que había allí y extraía las sillas de allí y, bueno, venía, subía todos los días a hacer baldosas allí. Pues también echábamos, bueno, claro, teníamos que correr toda la demarcación. Entonces, Claro. pues, Ya. conocemos, vamos, a la mayoría. Está bien, hombre. Claro. Claro. Bueno, pues estamos en Súbete contacto un día, y, Fede. bueno, ya se verá. Súbete un día y hacemos un arrocito. Exacto. ¿Eh? Un arroz de montaña. Un arroz de Un montaña. arrocito en Sí. castellar. En Muy bien, castellano, pues muchas en gracias. señorens. Ya. Venga. Claro. Pues venga, muy Muy buenas bien. noches, Ismael, Venga, Antonia, buenas noches. Manuel, Buenas noches. gracias por todo. Hasta luego. Ha sido un placer. A ti. Buenas noches. Igualmente. Gracias.